Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a los socios del diario que son fieles y aunque llueva, aquí estáis. O sea que muchísimas gracias a todos. Bueno, esta es hemos contado, yo creo que es la 16 o la 17 presentación de este libro, pero es de las más numerosas también. Han habido muchas con muchísima gente, pero esta está casi superando ya. O sea que gracias por la presencia de todos vosotros. La idea del acto es que yo presento a los autores, aunque no necesitan presentación. Ya conocéis a Ignacio Escolar, el editor y director del diario .es, premio García Márquez de este año de periodismo, o sea que también ya le he felicitado y le vuelvo a felicitar. Muchas gracias. Y yo aquí. Muchas gracias. Y el juez Joaquín Bosch, que también a todos vosotros conocéis porque colabora en el diario, es un mediático, sale en la prensa, y es al que le pedí yo que hiciera el libro porque siempre me ha gustado y admiro todo lo que dice. El libro está dentro de la colección que hacemos entre Roca Editorial y el diario.es. Hemos hecho ya en esa colección 15 libros, pero este inicia una nueva línea que es pues, dos personas que saben mucho del tema, que son conocidos y que tienen autoridad para hablar, se reúnen, hacen un diálogo, de ese diálogo se transcribe y luego esos textos pasan otra vez a los autores, los acaban de pulir, acaban de añadir cosas, de quitar, etcétera, y se crea un libro. Eso ha hecho que el libro sea muy dinámico. Se nota en este libro que están de acuerdo en todo, aunque de una forma que se compenetra muy bien, porque Joaquín Bosch como juez hay momentos que no puede ir más allá, pero Ignacio como periodista sí, y entonces eso se nota. Se hablan de muchísimos temas, muchísimos, sobre todo las carencias que tenemos en el sistema judicial, el poder político que está siempre ahí encima, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, pero también se habla de los inmigrantes, de la violencia de género, de los abusos de los bancos, de la ley Mordaza y la privación de libertades, del proceso catalán que sigue y continúa. O sea que hay muchos temas para hablar. Como os decía, el acto hablan ellos, luego seguiremos hablando, luego haremos un turno de preguntas para que todos vosotros podáis preguntar, y al final del acto los que quieran que se firme el libro, que pueden comprarlo fuera, pero se hará una cola en este lado de aquí para que poco a poco pues, vayan firmando los libros a todos los que queráis estar con ellos. O sea que empezamos. Joaquín, por favor. Muchas gracias, Blanca Rosa, por tu amable presentación. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Realmente es una gran satisfacción después del esfuerzo de haber escrito este libro, que aunque parezca lo contrario, tiene mucho más de texto escrito que de texto hablado, aunque la estructura sea dialogada, el resultado final es realmente un ensayo escrito a dos voces. Y realmente, como decía, es una satisfacción ir por todo el país y por todas las ciudades por las que pasamos, ver centenares de personas interesadas en algo tan importante para la justicia, como la justicia para nuestra sociedad, como se está viendo en los últimos años en España. Yo comenzaría con una historia sobre el escritor norteamericano Ambrose Bierce, cuya parte final de su vida fue retratada, yo creo que con mucho acierto, por Carlos Fuentes en una novela, Gringo Viejo, que cuenta con película incluida. Bierce estaba en un hotel de San Francisco cenando y le sirvieron un bistec que parece que estaba durísimo, según decían, una cosa absolutamente incomestible. Claro, se quejó al camarero y el camarero dijo: imposible, este hotel es, vamos, a calidad demostrada, acreditada, no puede servir un bistec con lo que usted dice. Le digo: oiga, que me lo estoy comiendo yo, le digo que esto es incomestible. El camarero que no. Y entre dimes y diretes, al final el camarero ya se cansó y le dijo a Bierce: mire, si usted no está de acuerdo, escriba una queja y póngala en el buzón. Bierce cogió el bistec y lo puso directamente en el buzón. Pues bien, este libro intenta en muchos aspectos meter directamente el bistec en el buzón. En el ámbito de la justicia ha sido tradicional ir con muchos circunloquios, con mucha prudencia, con mucho decir sin decir, pero creemos, tanto Ignacio Escolar como yo, que tocaba poner el bistec en el buzón y hablar claro de muchas cuestiones. Y más cuando por fin
hay toda una serie de organismos que están empezando a hablar, claro, de lo que está ocurriendo en España. Pensemos, por ejemplo, en la sentencia del caso Gürtel, que mete el bistec en el buzón. Y dice literalmente, sin circunloquios ni diplomacias, ni frases políticamente correctas, que en el caso Gürtel no había un problema de 4 manzanas podridas. Que lo que había, dice literalmente, es un eficaz sistema de corrupción institucional. No es que alguien puso la mano en la caja, sino que la corrupción estaba instalada en el sistema, directamente, sin paliativos, ¿no? Ni eufemismos, ¿no? El Consejo de Europa, a través del Grupo Greco, también está poniendo el bistec en el buzón. Y lo que está diciendo es que nuestro país no se adapta a los estándares europeos en materia de independencia judicial, porque tiene un sistema único en Europa en el que el gobierno del Poder Judicial no es elegido a través de un sistema de pesos y contrapesos, de equilibrios institucionales y de espacios de vigilancia institucional, sino que está diseñado a través de pactos de cuotas entre los políticos. Y que esto es una rémora para que nuestro país persiga eficazmente la corrupción. Y que los magistrados de altos tribunales como el Tribunal Supremo, pero también de otros organismos judiciales, no están nombrados con criterios objetivos en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores Autonómicos, y que esto es realmente negativo para perseguir las causas por corrupción. Bueno, el Consejo de Europa está diciendo eso. Yo también quiero meter el bistec en el buzón, no quiero quedarme fuera, sería indigno callar cuando otros están hablando, ¿no? Vamos, y lo diré lo más claro que pueda, si esta situación ocurre en nuestro país, esto no se ha improvisado en una semana. Un fracaso institucional de esta naturaleza no se genera en 4 o 5 días. Esto ha sido diseñado desde el poder político, nuestro sistema institucional, en gran parte por las circunstancias en las que se tuvo que realizar, porque no había otra, probablemente la transición, a través del pacto entre las élites políticas y económicas del momento, se fue a un sistema institucional determinado que con su desarrollo pues, ha llegado a la situación que tenemos actualmente. Y lo diré en voz baja para que nadie se espante de fuera y no nos oiga muy bajito ahora que estamos aquí reunidos. Si tenemos esta situación de crisis institucional y tenemos una corrupción sistémica, es porque no ha habido voluntad política de acabar con esto. Si hubiera habido voluntad política, no estaríamos como estamos. ¿Vosotros creéis, de verdad, que si los partidos políticos hubieran tomado las medidas necesarias tendríamos una corrupción instalada en el sistema por completo? Si las fuerzas políticas que han tenido responsables de gobierno hubieran expulsado inmediatamente a sus corruptos, hubieran abordado las reformas estructurales, hubieran dado instrumentos a los juzgados para perseguir de verdad la corrupción y hubieran castigado de manera proporcionada a las tramas corruptas, es evidente que no estaríamos como estamos. Y como decía con toda la razón Eleanor Roosevelt, en política casi nada sucede por casualidad. Puede haber un año pues, que las cosas vayan mal, puede haber una legislatura que no se tome medidas, pero cuando pasa una legislatura, otra, y el sistema presenta estas grietas tan evidentes y nadie toma medidas, ya no es cuestión de casualidad, sino de voluntad, al menos por omisión, porque no ha existido la intención clara de resolver todas estas anomalías en el sistema. Alguien podrá decir, y de hecho hay gente que lo dice, algunos personalidades relevantes del mundo de la política, de la economía o de la esfera social. Alguien podrá decir, dice, es que esto no tiene remedio, es que esto pasa en España porque somos así. Es cuestión de que somos latinos, mediterráneos, o cuestión del clima, que todos somos iguales. En realidad, claro, es la manera más perfecta de decir que esto no va a cambiar porque algunos quieren que siga como es, ¿no? Es decir, no tenemos nada que hacer, estamos condenados. La culpa de esto es del clima, de la paella, de la sangría o de la siesta, ¿no? Es un poco una visión biologicista, es que estamos condenados a todo esto. Mi impresión es que yo me creeré todo esto que se dice a veces cuando tengamos el mismo sistema institucional que Alemania, que Holanda o que los países escandinavos y sigue pasando lo que pasa. Mientras no tengamos un sistema sólido de separación de poderes y de control institucionales, no le daré la culpa ni a la paella, ni a la sangría, ni a la siesta. Se la daré a la situación institucional que tenemos. Yo recomiendo muy vivamente un libro que me encanta, de Robinson y Acemoglu, ¿Por qué fracasan los países? Y ahí nos explican
con mucha claridad qué es lo que está ocurriendo en España y en otras partes del mundo. Lo digo porque cuando sale en estos últimos años el informe anual de Transparencia Internacional, y España está mucho peor en percepción de la corrupción que países como Botsuana, como Costa Rica o como Singapur. Singapur, por cierto, está entre los países con menos corrupción del mundo. Pues claro, algunos hacen la broma fácil, lo comprendo, lo respeto, es que estamos a niveles africanos de corrupción. Acebolo y Robinson demuestran algo que es muy interesante, y es que ni el clima, ni el idioma, ni la situación geográfica tiene nada que ver con las quiebras institucionales y con las corrupciones sistémicas. Que estos son problemas de desarrollos institucionales amplios. Y ponen ejemplos, por ejemplo, un caso muy claro, Corea del Norte y Corea del Sur. Hace años era el mismo país, tenían el mismo clima y comían con palillos todos. Pues resulta que unas décadas después el sistema institucional es muy diferente, no tiene nada que ver, porque ha habido cambios en sus instituciones. El caso de Singapur es muy relevante, con todas las carencias que tengan estos países, que por supuesto las tienen. Pero claro, si están mejor en corrupción que España y nosotros hemos ido para atrás, es porque en las últimas décadas han elaborado avances de desarrollo institucional, mientras que en nuestro país hemos ido hacia atrás. El caso de Botsuana es tremendamente interesante. Un país que hace 2 o 3 décadas estaba al igual que el entorno de esa zona de África, por las razones que sea, a veces pasa, los dirigentes políticos impulsaron y vertebraron una democracia más sólida, con controles de transparencia, con espacios de separación de poderes y vigilancia institucional, y es un país pues, que no tiene, en cuanto a sus instituciones, casi nada que ver con todos los países africanos, a pesar del clima, de las lluvias y de todo lo que queramos. Por tanto, la asignatura pendiente de nuestro país es resolver todos estos problemas, y para ello lo que hacen falta son reformas estructurales. En el ámbito de la corrupción necesitamos espacios de prevención, de control de las contrataciones públicas, para que no haya sido tan fácil corromperse en nuestro país como lo ha sido. Necesitamos mecanismos de los que no han dotado desde el poder político a nuestros tribunales y otros órganos judiciales, mecanismos para poder perseguir con eficacia la corrupción. Estamos a la cola europea del número de jueces por habitante, por detrás de países como Moldavia o como Albania. Estamos a la cola en el número de jueces y a la cabeza en el número de corruptos. Y claro, es una contradicción realmente llamativa. Las tramas corruptas tienen más medios para huir de la justicia de los que tenemos los jueces para poder perseguirlas. Los jueces vamos en bicicleta persiguiendo a corruptos que van en Mercedes. Y claro, a veces si les pincha la rueda o se despista cuando van a repostar, pues se les puede coger. Pero en la mayoría de los casos, la corrupción es solo la punta del iceberg que conocemos. Estoy convencido. Si en los hurtos contra la propiedad, los robos de bolsos, los robos de maletines, los robos al descuido, al 80% de los ladrones nunca los cogeremos. Se archivan por falta de autor conocido. Es una ingenuidad pensar que la alta delincuencia financiera y económica tiene unos grados de resolución mayores, cuando cuentan con elementos de ingeniería financiera para esconder el dinero enseguida en paraísos fiscales e incluso esconder la propia existencia del delito. Por tanto, hacen falta medidas eficaces para perseguir la corrupción, pero también castigos que sean proporcionados, que sean lo suficientemente contundentes. Hemos tenido un código penal que ha castigado con prisión al inmigrante que pone el tomanta para poder sobrevivir, y en algunos casos con penas de multa para el corrupto que roba a toda la sociedad. Y todavía pues tenemos que escuchar como Esperanza Aguirre decía hace poco que le daba pena al señor Rato porque solo se había quedado con 90.000 euros. Bueno, pues en las cárceles españolas hay miles de reclusos que están en prisión por robar unos pocos euros, producto de la marginación social, de toxicomanías, de situaciones de exclusión, y están en las cárceles. Y a algunos políticos no les da pena eso, les da pena el que roba, digamos, por delitos de avaricia, el que roba sin necesidad y con mucha menos justificación que el pobre desgraciado que a veces lo necesita para poder conseguir sustancia estupefaciente y para sobrevivir a su manera. Esto en cuanto a medidas contra la corrupción, que intentamos analizarlas con más profundidad, evidentemente, en el libro. Y en cuanto a separación de poderes, hacen falta cambios muy profundos para que organismos como el Consejo General del Poder Judicial, que es el que tiene la capacidad para premiar y para castigar a los jueces, no sea repartido por cuotas entre las fuerzas políticas, para que un órgano que es correa de transmisión de las fuerzas políticas no integre tribunales como el Tribunal Supremo, órganos de la Audiencia Nacional o otros
tribunales muy sensibles en materia de corrupción y de otros organismos, pero este mal aqueja a las principales instituciones judiciales del país y que velan por la separación de poderes, al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas, incluso al Defensor del Pueblo. Todo está repartido por cuotas. Todos los espacios que tenían que vigilar el poder político están controlados por el poder político. Y esto explica pues, muchísimas de las cosas que están pasando. En el libro hablamos también de la quiebra de la idea de justicia. Una cosa es la justicia como sistema de tribunales, justicia es eso, pero justicia también es una aspiración, un valor, un deseo de la sociedad. Todos tenemos una concepción de lo que es justo y de lo que es injusto. Y en los últimos años ha habido una quiebra del concepto de justicia en muchos ámbitos. Pensemos en los privilegios legales que han tenido las entidades bancarias a las que se les ha permitido imponer todo tipo de cláusulas abusivas en los contratos. Estamos inundados, tenemos miles y miles, decenas de miles de demandas gracias a la jurisdicción europea contra las entidades bancarias, por cláusulas abusivas de vencimiento anticipado, por comisiones injustas, por preferentes, por cláusulas suelo, por acciones de entidades bancarias. Ahora tenemos todo el tema del impuesto de las hipotecas. Y esto pues, ha generado problemas, y problemas de credibilidad de la justicia. Fijaos en lo que ha pasado con el tema del impuesto de actos jurídicos documentados, ¿no? Que una sección del Tribunal Supremo, que es la competente en la materia, ha dicho, yo creo que de manera muy razonable, que el banco es el que se beneficia de la escritura pública y de la inscripción en el registro, porque luego le permite ir a por el quien no paga. Por lo tanto, si él se beneficia es el que tiene que pagar el impuesto. Pues con una maniobra que no tiene precedentes, el presidente del tribunal ha actuado para intentar rectificar esta decisión, presidente del tribunal, que ya fue nombrado pues, con muchas críticas por estas conexiones que comentaba antes con el poder político. El mismo tribunal dijo en su momento que las cláusulas suelo no se podían devolver a todos los consumidores porque eso podía ser peligroso para la economía del país, igual que se está diciendo ahora. Claro, se confunde los intereses del banco con los intereses de la sociedad, cuando no tienen por qué coincidir. Pueden coincidir, pero en muchísimas ocasiones son intereses que realmente son contrapuestos. Lo cierto es que la jurisdicción europea dijo que el dinero se tenía que devolver de las cláusulas suelo, se está devolviendo a los consumidores y la economía del país, que yo sepa, no está sufriendo ningún quebranto por esto en absoluto. Por tanto, ese no era el problema. El problema es que las entidades bancarias tienen capacidad suficiente para presionar y defender sus intereses y tienen en la cúpula judicial un elevadísimo nivel de permeabilidad a posibles presiones por su forma de configuración. Lo mismo pasa ahora con el impuesto de las hipotecas. Si se devuelve ese dinero a los consumidores, no pasará absolutamente nada a la economía del país. Al contrario, muchas desigualdades sociales quedarán reequilibradas. Si de media se devuelve 3.000 euros a las familias, que en su mayoría en nuestro país tienen hipotecas, la economía no sufrirá en lo más mínimo y habrá menos desigualdad social y, sobre todo, se devolverá a quienes pagaron lo que era suyo, igual que pasó con las cláusulas suelo. No se trata de imponer un impuesto a los bancos, es que devuelvan lo que nunca debieron cobrar. Y esta es la cuestión, ¿no? Cómo se reequilibran desigualdades que se han producido en nuestro país en los últimos tiempos. En el libro hablamos también de otras injusticias, como la de las víctimas de la dictadura. Planteamos ahí, es una idea que a mí me gusta mucho repetir, es que si el franquismo fuera solo cosa del pasado, no habría tanta resistencia en quitar sus símbolos. Hay demasiadas conexiones todavía por la forma en la que se tuvo que hacer la transición y eso explica enormes resistencias y explica que todavía haya más de 100.000 víctimas de la dictadura que estén en fosas comunes en una situación que no tiene equivalentes en ningún país democrático del mundo. Esto explica que todavía estemos discutiendo, después de tantos años de democracia, que Franco tenga que ir del Valle de los Caídos a la Almudena. Todavía estamos en esto, ¿no? Y en el libro intentamos dar algunas claves, ¿no?, de por qué estamos en esta situación y por qué esto supone una anomalía democrática muy importante. Hablamos de otras víctimas, hablamos de las víctimas de la violencia machista, hablamos del drama de las personas refugiadas, de la complejidad que la tiene mucho. Yo creo que ahí Ignacio Escaló y yo matizamos bastante, porque el tema es muy complejo, la situación del conflicto catalán, ¿no?, que no es una situación fácil de resolver y que requiere un análisis a veces menos apasionado y más ecuánime y más de ver una perspectiva de conjunto. Y hablamos, en último lugar, de un tema que nos preocupa bastante a los dos, que es el tema de las libertades, que están en franco retroceso, en conexión con lo que comentábamos de la quiebra de la idea de justicia. Cuando quiebra la justicia, es lógico que la sociedad se movilice, que las entidades cívicas salgan a la calle
que protesten, que planteen soluciones, y esto explica el recorte en materia de libertades que comenzó con la Ley de Seguridad Ciudadana y con diversas reformas del Código Penal que nos han retrotraído en algunos aspectos a la propia transición, ¿no? al principio de la democracia. La idea asentada, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que la libertad de expresión no solamente ampara lo políticamente correcto, aquello en lo que pueda estar a favor la mayoría o sectores amplios de la sociedad, sino también ampara aquello que pueda molestar, irritar o incomodar, siempre y cuando no suponga incitaciones al terrorismo o suponga amenazas reales. Pues bien, el listón cada vez está bajando más. Ya tenemos tuiteros de todo tipo condenados, titiriteros que han estado en prisión por montar una obra de teatro de marionetas, humoristas. Si en los 80, típico, hoy podían contar chistes de Carrero Blanco en la primera cadena, y hoy esos mismos chistes pueden provocar una condena de prisión, es que el retroceso es importantísimo. Fijémonos, por ejemplo, en el tema de los raperos, ¿no? Que una canción de un tipo de música que, como dice el propio diccionario de la RAE, es provocativa, es antisistema en muchas ocasiones, con letras que pueden gustar más o que pueden gustar menos, pero que simplemente buscan una forma muy dura de actuar contra el tipo de sociedad que tenemos o contra el sistema, que esto pueda llevar a prisión, es tremendamente preocupante si baja el listón en la línea que digo, si se condena a la gente simplemente porque molesta lo que dicen. Porque es evidente que ni hay incitaciones reales a que se puedan cometer atentados terroristas ni otro tipo de delitos. Si un rapero dice que hay que ponerle una bomba nuclear a un político, si ni Irán ni Corea del Norte tienen la bomba atómica, de verdad estoy seguro de que el rapero de Mallorca tampoco tiene la bomba atómica. Seguro, apuesto lo que queráis a que no la tiene. Segurísimo, apostad conmigo, veréis cómo hago la apuesta. No tiene la bomba nuclear, por tanto, que estén todos tranquilos, no le va a poner la bomba atómica al político. Es evidente que lo que se plantea ahí es una hipérbole, una exageración, que puede gustar más o menos la metáfora, pero nadie puede sentirse realmente amenazado por esto porque no es serio, ni esa es la intención. El tema es muy preocupante porque ya hay decenas de personas condenadas en muchos casos a prisión por hablar por la palabra simplemente, en tweets, en letras de canciones. Con los datos de los juzgados, en un par de años podemos tener ya centenares de personas condenadas. Y esto genera lo que se llama efecto desaliento en la doctrina jurídica norteamericana. Provoca que gente que no se plantea escribir letras de rap ni tuitear de una manera tan dura, sino escribir críticas más suaves, ni siquiera se atreve a plantearlas porque si hay ya centenares en prisión, mañana me puede tocar a mí. Esto ya está empezando a pasar. Y hay muchos tuiteros que me dicen que no se atreven a decir lo que dicen por si mañana van a la Audiencia Nacional. Y esto es un recorte tremendo en la libertad de expresión y muy preocupante. Acabo ya con dos apuntes. El primero es agradecer a Blanca Rosa que me permitiera la oportunidad de intervenir en este libro, que en principio iba a ser un libro en solitario, pero por diversas razones me pareció más interesante el complemento de buscar un periodista. Yo no había pensado en que una persona del talento de Ignacio Escolar se implicara en esto, pensaba más algún periodista anónimo tipo entrevista, pero mi alegría enorme fue cuando Blanca Rosa le planteó la cuestión a Nacho para que buscara un periodista, él asumiera esta aventura, ¿no? Que ha sido una aventura, y lo está haciendo una aventura apasionante. Compartir un libro con uno de los principales periodistas del país, con una gran referencia de los medios de comunicación como Ignacio, para mí ha sido una experiencia de las mejores de mi vida, y además porque es un periodista íntegro, con una enorme capacidad profesional, valiente, y me gusta que sea una máxima que a mí siempre me ha encantado, y la máxima es: sé amigo de tus amigos, pero sé más amigo aún de la verdad. Esto en el periodismo a mí, y más como está el periodismo en España, me parece algo sagrado, me parece algo importantísimo. Y el segundo apunte, y con él acabo, es una de las reflexiones finales del libro. Esto es un tema de la sociedad, que por desgracia no siempre se ha sentido como un tema propio. Igual que la guerra es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los militares, la justicia es demasiado importante para dejarla solo en manos de los jueces y menos aún de los políticos. La sociedad tiene que entender que muchas de las cosas que pasan en su vida, las cláusulas suelo, los impuestos, las hipotecas, la corrupción, eso se está decidiendo en los tribunales y ahí la sociedad no está decidiendo. La ciudadanía tiene que empoderarse. Ese poder es suyo y se lo están hurtando. Y para empoderarse es fundamental informarse, porque la información es poder. Hay que saber lo que pasa entre bambalinas en la justicia, porque ahí se está decidiendo vuestra vida cada día.
y se pueden cambiar muchas cosas. Mientras estemos vivos podemos hacer mucho más de lo que parece y, por tanto, os animo a empoderaros, a informaros y a pedir soluciones a las fuerzas políticas y a todo tipo de entidades. Acabo con un poema de Miguel Hernández, porque hoy conmemoramos su nacimiento, que me parece oportuno para recordar que estamos vivos y que hay que demostrarlo mejorando nuestra sociedad con ese compromiso cívico que tenía un poeta como Miguel Hernández, siempre planteando lo que planteaba con el viento del pueblo a su favor. Aquí estoy para vivir, mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora llegue. En los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre, varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Blanca, Chimo. Este libro ha tenido para mí muchas cosas buenas. Yo creo que, sobre todo, dos. La primera es que he podido conocer mucho más a Joaquín, a Chimo. Hemos compartido una gira que llevamos ya 16 conferencias como esta, explicando el secuestro de la justicia. Y ya le conocía de antes, cuando trabajamos en el libro, pero en este tiempo que hemos estado de gira nos hemos hecho amigos y he conocido una persona comprometida, valiente, con muchísimo talento, con muchísima honestidad y con unos atributos que me encantaría que fuesen los fundamentales, no en él, sino en todos los jueces de España. Y otra de las cosas buenas que ha tenido para mí este libro es que de la mano de Chimo, en cada ciudad a la que vamos, acabo conociendo a una decena de jueces, en Murcia, en Valencia, en Málaga, en Sevilla, en Zaragoza, en Barcelona. Hemos estado en un montón de sitios sentándonos, luego al final acabamos cenando con ellos o viéndonos con un montón de jueces de primera línea de batalla. Los jueces que están en los tribunales de primera instancia, que aprobaron una oposición, que se fueron, que pelearon por conseguir esa plaza y que están con los pocos recursos que tienen, porque hay un problema grave de falta de recursos en la justicia, invertimos poquísimo en justicia, hay pocos jueces y poco gasto por habitante en justicia en comparación con el resto de los países europeos. Pero esos jueces a los que he conocido, decenas de ellos, me han convencido en que hay que confiar en la justicia, sobre todo en esa justicia. Yo creo que en España, en general, en el 90 y tantos % de las cuestiones, la justicia es buena y funciona. No tenemos los problemas de corrupción de los jueces que les llegan con una mordida que pasan en muchos países. De verdad, estos jueces, sean más conservadores o menos conservadores, tienen ambición por hacer bien su trabajo y son conscientes de la responsabilidad que tienen. Y el problema no está ahí, no está en esos funcionarios que, como pasan los funcionarios que están en la sanidad, en la educación, hacen lo imposible por cumplir bien con su trabajo. El problema lo tenemos en cómo los poderes políticos y, por consecuencia, los poderes económicos acaban controlando aquellos tribunales por los que, si un día un poder tiene un problema, serán los tribunales por los que acaben pisando. El problema está en esos poquitos asuntos de la justicia que tienen que ver, por ejemplo, con la corrupción o con los grandes asuntos económicos o con aquellos asuntos donde el poder de verdad le preocupa y tiene muchas herramientas, demasiadas herramientas en España para controlar o para secuestrar o para intentar secuestrar la justicia. He aprendido mucho con este libro, haciendo este libro. He aprendido mucho de Chimo y de los jueces con los que he estado hablando en estos meses. Y, por ejemplo, he aprendido algo que hasta el detalle final no conocía, que son las herramientas con las que tiene el poder político para capturar o para intentar capturar la justicia. Son tres, sobre todo. Son solo tres cuestiones que voy a intentar explicaros, a ver si soy capaz de que lo entienda todo el mundo. El primero es cómo se eligen los jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales importantes en España, de los tribunales superiores de justicia autonómicos, a los presidentes de las audiencias provinciales, a los jueces, por los que, como decía antes, cuando un poderoso tiene un problema, acaban allí. En el Tribunal Supremo, el Consejo de Europa nos ha dicho en muchas ocasiones a España que tenemos un problema en cómo los jueces llegan al Tribunal Supremo, porque no llegan a la cúpula de la justicia en España por méritos. No llegan por méritos, tampoco llegan por experiencia, no llegan por antigüedad, no llegan
Llegan exclusivamente por la decisión de un consejo político nombrado a dedo por los políticos. Por hacerlo corto, los políticos nombran a 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial a dedo, tú y tú, con un procedimiento que en teoría es muy largo y es de méritos, pero que se resumen a dedo. Es tan a dedo que en muchas ocasiones, antes de que termine el proceso, todo el mundo sabe ya quién ha ganado, aunque en teoría tienen que ir a hablar al Senado, exponer su proyecto, presentarse, pero acaba siendo a dedo y todo el mundo sabe quién va a ser elegido y quién no, desde el primer momento, porque es un pacto entre los principales partidos de reparto de cuotas, de 20 puestos, y esos 20 puestos, 20 personas, eligen a su vez a dedo a todos los jueces del Tribunal Supremo, a todos los jueces de los que presiden las audiencias, los tribunales superiores de justicia, a los presidentes de las audiencias provinciales, a dedo. No hay unos requisitos, obviamente hace falta ser juez primero, pero es un proceso que permite una enorme arbitrariedad que hace que la carrera judicial de un juez, la carrera profesional de un juez, que acabe en el Supremo o acabe en un juzgado de primera instancia, no depende ni de su talento, ni de su experiencia, ni de su buen desempeño profesional, depende exclusivamente de cómo se lleve de bien o de mal con el poder político. Si te llevas bien, acabas en el Supremo. Si te llevas mal, no llegas. Así de simple. Y esto se une a la segunda anomalía, porque esto que os he contado de elegir a dedo a los jueces, a los vocales que eligen a dedo a los jueces, no es el mecanismo habitual en el resto de Europa. En el resto de Europa, obviamente, los partidos, los parlamentos tienen un papel sobre la justicia, pero no está toda la justicia, toda la cúpula judicial en las manos de la política. Os pongo un ejemplo que además hace poco hablamos de él en el diario, que es cómo se eligen a los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ese juzgado es muy importante, son los juzgados donde cuando hay un recurso de violación de los derechos humanos acaban los casos y va a ser determinante, por ejemplo, en el tema catalán, como lo fue cuando abolió la doctrina Parot o cuando decidió con la cuestión de los abusos bancarios. Son tribunales muy importantes. Los países proponen candidatos y proponen una terna de candidatos, proponen 3. Esos candidatos tienen que cumplir una serie de requisitos muy estrictos, de mérito, de criterios académicos, profesionales, para poder ser candidato. Estos candidatos son revisados por un comité de expertos que viene del tribunal y que puede decidir que no pasa ninguno, que les manden otros 3, así de entrada. Puede decidir, oye, estos 3 no me valen, dame otros 3. O pueden decidir, bueno, pues este es mejor, este peor. Y este tribunal, sobre la terna de cada país, dice, bueno, pues este es el que más puntos tiene, este es el segundo, este es el tercero. Son datos públicos. Luego después el Parlamento puede decidir, el Europarlamento, que es el que en última instancia vota quiénes son los jueces, después de que pasen este proceso de méritos, pueden decidir, este no me gusta y voy a poner a este otro, aunque sea el segundo en vez del primero. Pero tienen que pasar por una serie de filtros para garantizar que no sea tan sencillo como este. Me gusta este, ¿por qué? Porque es mi preferido. Como decía Ignacio González, porque Mois es muy profesional. Es un gran fiscal, pues este. Que no puedan elegirlo, que en España se elija a dedo es terrible, porque no solamente el Tribunal Supremo es la última instancia de la justicia. Como sabéis, una sentencia primero va en primera instancia, una sentencia de un ciudadano normal. Primera instancia, luego al Superior de Justicia de su comunidad y después al Supremo. Pero es que si estás aforado vas directamente al Supremo. Si estás aforado, y esa es la segunda anomalía de la justicia en España, que hay una enormidad de aforados respecto a lo que pasa en otros países, no solo desde el poder político eliges a los jueces del Supremo, sino que esos jueces van a ser los que te vean en primera instancia, los que decidan si eres investigado, ni siquiera si eres culpable, inocente, no, si eres investigado. De tal forma que se llegan a absurdos no tanto porque la decisión sea o no sea injusta, sino porque la apariencia de imparcialidad es nula, de que el presidente del PP, Pablo Casado, cuando una jueza decide que hay que investigar qué está pasando con su máster, no puede llamarle a declarar, no puede investigar nada porque está aforado, y se lo manda al Supremo, y son 5 jueces, de los cuales 4 han sido nombrados a dedo por los vocales nombrados a dedo por su partido, quienes deciden no si Pablo Casado es inocente o culpable, sino si hay indicios suficientes para investigarle, si hay pistas de que lo mismo ese máster no lo hizo bien. Pistas ya sabéis que había de sobra. Había tantas pistas que una de las alumnas que tenía exactamente el mismo expediente académico con los mismos tratos de favor había confesado en el juzgado que sí, que le habían regalado el máster. Y los
jueces del Tribunal Supremo nombrados a dedo por el vocal Poder Judicial, nombrados a dedo por los partidos políticos, donde tenía mayoría el Partido Popular desde hace años, fueron los que decidieron, no, aquí no hay nada que investigar. No que Casado fuese culpable o inocente, sino simplemente que no había siquiera indicios para investigar. ¿Pensáis que si la elección de los jueces fuese distinta y si no existiesen aforados, Casado se habría librado de esta? Pues es evidente que no. Es evidente que no. De esta y de muchísimas otras. Los políticos tienen en su mano una herramienta que obviamente no vale para parar todos los goles, no vale para parar todas las investigaciones judiciales, hay veces que les pillan y les han pillado, pero siempre que una bola va en la línea, vale para que el VAR pite el falta o penalti en función de qué intereses. Y eso es porque la elección, como os decía, de los jueces del Supremo y los aforamientos es una combinación demoledora para algo que es tan importante como que la justicia sea independiente, que lo parezca. Hay un concepto jurídico importantísimo que es la apariencia de imparcialidad. La apariencia de imparcialidad es que los jueces tienen que parecer, no al que lo juzga, a todos nosotros imparciales. Porque si pensáis en esto, en el fondo, la justicia es una ficción compartida en la cual todos decidimos que la manera civilizada de resolver nuestros problemas y solucionar los conflictos entre personas, la civilizada no es darnos de mamporrazos, sino recurrir a la justicia, a un juez imparcial que sea capaz de decidir quién tiene razón entre unas partes. ¿Quién tiene razón? Y que ese juez sea también el garante de unos determinados derechos fundamentales en democracias como la nuestra y que sea el que nos dé a todos la confianza de que todos de verdad somos iguales ante la ley. Claro, si la selección de los jueces es como es y los aforamientos son como son, la imparcialidad desaparece, independientemente de que haya argumentos jurídicos para decir Casado, en el fondo, es víctima de las pruebas circunstanciales, ¿no? No hay nada aquí que se le pueda investigar y no hay ningún dato que corrobore que en efecto no hizo nada de nada en el máster, como pasó. Pero la apariencia de imparcialidad lo que demuestra es que estos problemas que estamos viviendo últimamente de confianza en la justicia y de caída en algunas encuestas de la confianza en la justicia y que en los últimos meses se ha agudizado con decisiones como la de hace unos días en el Tribunal Supremo, son un problema real. Hablaba antes Chimo de esta decisión que se ha tomado en el Supremo, que después de una sentencia firme de la sección que lleva el tema tributario sobre una ley hipotecaria, que es discutible, porque te lees la ley y es verdad que hay argumentos jurídicos para defender que es el ciudadano que pide la hipoteca y argumentos jurídicos para defender que es el banco. Y había también un reglamento desarrollado que decía, no, es el ciudadano. Pero ha habido una sentencia y nos la tenemos que creer, independientemente de ese debate de si puede o no puede ser de otra manera. Al día siguiente, muy rápidamente, sale el presidente de la sección de la sala del contencioso administrativo y dice, no, esto lo tenemos que decidir en un pleno. Claro, cuando rebobinas y dices, ¿este señor quién es? Pues, ¿quién es Díez Picazo? Bueno, Díez Picazo es un juez que llegó por el sistema de reconocimiento de méritos dentro de la carrera judicial como jurista, pero no como opositor. No es la oposición, es por otro procedimiento que permite que juristas, en su caso era catedrático, puedan ser nombrados en el Supremo. Llegó al Supremo sin haber pasado ningún otro tribunal. Ya raro, ¿no? O sea, es de la academia al Tribunal Supremo, siendo, como era, amigo de Lesmes, que es el presidente del CGPJ. En esa presidencia de sala había un juez conservador, no era un juez, no penséis que era un juez así progresista, un juez conservador, pero muy riguroso, que se llamaba Sieira, que había puesto en cuestión muchas de las decisiones del Lesmes, porque la sala de lo contencioso administrativo, entre sus funciones está vigilar al Poder Judicial, y si el Poder Judicial se excede, pita penalti, y dice, no, esto que acabas de aprobar en el pleno del CGPJ no vale, en la permanente no vale. Y le puso varias chinas en la rueda a Lesmes durante el tiempo en el que estuvo al frente de esta sala. Claro, llegó el momento de renovar y contra lo habitual, que es que cuando existe un presidente de una sala que tiene un mandato, se le prorrogue un segundo mandato, Lesmes decidió que no, que mucho mejor su amigo. ¿Dónde va a parar? Y allá llegó su amigo, de presidente de la sección de la sala de lo contencioso administrativo. Me contaba el otro día una fuente, una persona que conoce muy bien la justicia por dentro,
Me decía, su padre es un jurista importantísimo, el padre de Díaz Picazo, le llamaban Dios dentro de la carrera porque era uno de los tipos que más sabía de derecho en España. Y claro, a Díaz Picazo le llaman el hijo de Dios. Dicen, y me decía, la maldad dice, es tan soberbio como su padre, pero con la mitad de su talento. Pues el hijo de Dios decidió que esto de que las hipotecas, había aquí un problema de que la caída de los bancos, por cierto, venía de dar clases en una escuela financiada por los bancos, este hijo de Dios. Decidió que había que llevarlo a pleno y generó una situación increíble, ¿no? Que después de una sentencia firme, de repente digan, no, tiempo muerto, vamos a pedir prórroga. Y como decía antes, hay argumentos sobre qué hacer e incluso habría sido lógico que después, cuando llegasen los siguientes recursos ¿y esto es retroactivo? Y preguntase a alguien más al Supremo, oiga, ¿esto es retroactivo? Pues que el Supremo dijera, espere, vamos a convocar al Pleno para que digan si es retroactivo o no es retroactivo y quién tiene que pagar lo que se debe, porque esta sentencia obliga a los que estaban allí, pero no necesariamente tiene que afectar a todos por igual, de los que tienen y han pagado o hemos pagado este impuesto por las hipotecas. Pero claro, que sea un amigo del presidente del CPGPJ, un presidente del CGPJ colocado directamente por el Partido Popular, como el resto de la mayoría conservadora dentro del Poder Judicial, que desplazó a uno que era un poco molesto precisamente para ese mismo presidente del CGPJ, para colocar allí a uno que era amigo y que de esa manera no hubiese estos problemas. Claro, ¿cómo vas a confiar en el Supremo? Pues es más difícil. ¿Cómo vas a confiar en la apariencia de imparcialidad del Supremo? Y el tercer mecanismo, aparte de esta elección de jueces y estos aforamientos, que creo que es clave para entender por qué tenemos un problema con la independencia judicial y con su apariencia, es la Audiencia Nacional. Como os decía, en el resto de Europa los jueces eligen de otra manera, hay mecanismos de todo tipo, en todos ellos los parlamentos tienen papeles importantes, pero aparte de que los parlamentos voten, pues hay mecanismos, pues por ejemplo, el modelo español estaba inspirado en el modelo italiano, donde una parte de los vocales del Poder Judicial los nombraban los parlamentos y otra parte los jueces. Y cada una de las reformas que se ha hecho en el sistema de elección del Poder Judicial, que a su vez es el sistema de elección de los jueces, importantes, ha sido para dar más poder a los partidos y menos poder a los jueces. La primera reforma, sabéis que la hizo el PSOE, con un argumento en parte importante y a tener en cuenta, que es que se encontró una justicia no ya conservadora, que lo sigue siendo hoy, sino franquista, porque había sido purgada y seleccionada y promocionada anteriormente por el franquismo. Y como la transición fue de la ley a la ley, pues se encontraron con que esa justicia era profundamente, en muchos casos, antidemocrática. Pero claro, esa herramienta de desplazar el poder de los jueces frente al espíritu de la propia Constitución, que habla de que una parte hay que elegirlo desde los jueces, acabó siendo una herramienta tremendamente útil para el control del Poder Judicial y tremendamente útil para la promoción de los jueces amigos de la casa. El tercer mecanismo que os decía que es anómalo en España, además de la elección de los jueces y los aforamientos, es la Audiencia Nacional. También es una cosa que viene del franquismo. Es un tribunal que se nació el mismo día en que cerró el Tribunal de Orden Público, el TOP, que era el tribunal de los juicios políticos, de los delitos políticos del franquismo. Era un tribunal que el franquismo vigilaba mucho porque los delitos políticos a una dictadura es lo que más le preocupa, más que la delincuencia común, porque saben que su poder se basa en la opresión y utilizaban ese TOP como una fundamental herramienta de control de la oposición política para perpetuar el fascismo y la dictadura. Ese TOP cerró y se abrió la Audiencia Nacional y en un principio tuvo sentido por un problema que teníamos en España, que era el terrorismo. Tenía sentido que en vez de que existiesen jueces de primera instancia, de segunda y luego el Supremo, como en todo el mundo, y que si hay un delito, independientemente de qué delito sea, le toca al juez natural, al juez que está más cerca, al juez que está allí, determinados delitos se centralizasen en un solo tribunal, especialmente los delitos de terrorismo. Y tenía sentido porque pensad lo difícil que era ya proteger a la Audiencia Nacional de los atentados de ETA, cuando ETA mataba, pensad en los años 80, imaginaos cómo habrían sido las presiones sobre los jueces si cada atentado terrorista se juzgase en el juzgado más cercano, en la audiencia provincial de cada provincia. Pues eso hubiese supuesto tener a centenares de jueces con escoltas, protegidos, amenazados. Y por eso pudo tener sentido en los años más terribles del terrorismo de ETA, tener una Audiencia Nacional que se ocupaba de esos delitos. Pero acabada ETA, derrotada ETA,
¿Qué sentido tiene que tengamos un tribunal teóricamente especializado en corrupción y en grandes delitos y en algunos asuntos también de terrorismo? Siguen llevándolo, aunque ahora se ocupan más de los tuiteros que de los terroristas. Parece que en ausencia de terrorismo, mejor tuiteros. ¿Qué sentido tiene que todos los delitos de corrupción acaben pasando por tan pocas manos? En la Audiencia Nacional hay 6 juzgados de instrucción, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Los periodistas no sabemos de memoria quién está en cada tribunal, porque son siempre los mismos y acaban concentrando muchísimos los grandes asuntos de corrupción. Eso lleva a los famosos jueces estrella, que no es que sean estrella porque los periodistas nos empeñamos en hablar de ellos, sino porque es que les cae todo. En el 5 estaba Baltasar Garzón, luego estuvo Grande Marlaska, en el 3, en el 6, Eloy Velasco, Lamela. Todos los jueces que llevan los asuntos más importantes acaban en la Audiencia Nacional porque la Audiencia Nacional concentra gran parte de los sumarios delicados. Pero claro, para el poder es más útil, porque pensad cómo sería de difícil presionar a los jueces si en vez de ser 6 juzgados a los que presionar, los asuntos de corrupción cayeran en cualquier juzgado de España, en esos jueces ordinarios y extraordinarios con los que me he encontrado en esta gira. ¿Puede un juez de Palma de Mallorca juzgar la corrupción? Claro que sí. Mirad cómo lo hizo de bien Castro en la instrucción del Palmarena, perfectamente. ¿Habría pasado lo mismo con el caso Palmarena y Urdangarín si esto pasa por la Audiencia Nacional? Yo lo dudo mucho, porque la Audiencia Nacional es un embudo que el poder político vigila constantemente y que tiene herramientas para controlarlo también. Las herramientas del control de la Audiencia Nacional son de las maniobras judiciales en la oscuridad más interesantes. Una de ellas, la más habitual, es que el Gobierno utiliza unos nombramientos que son los jueces de enlace en el extranjero. Unos nombramientos que son una golosina en la carrera judicial, porque dejas de estar en un juzgado lleno de papeles por todos los lados y te vas a la Embajada de Londres, a la de Roma, a la de París, a vivir pues, como un embajador, con muy poco trabajo. Como en teoría estás allí para si hay un enlace en temas judiciales entre los jueces de España y Francia, o de España e Italia, o España y Londres. Y esos nombramientos han servido como fórmula para controlar la Audiencia Nacional. Hubo un momento en que de 6 jueces titulares de la Audiencia Nacional, 3 estaban nombrados en las embajadas estas, como jueces de enlace en Roma, París y Londres. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues mientras tanto se nombra un sustituto. ¿Y quién lo nombra? El Poder Judicial. A dedo. A dedo y encima en una situación de interinidad, porque esos jueces que se quedan en el Central de Instrucción número 5, cuando el titular estaba en Londres, son prorrogados cada tantos meses y si se portan mal, pues les pueden cambiar por otro. Un ejemplo concreto, que es Pablo Ruz. Pablo Ruz fue uno de los interinos que se quedó durante un tiempo al frente del Juzgado Central número 5, el Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Llevaba la Gürtel, entre otras cosas. Durante el tiempo que se portó bien le fueron prorrogando. Y 6 meses más. De repente le dio por registrar la sede del PP en Génova y acabó en Móstoles. ¿No? Y ese es el problema de estos mecanismos, que si te portas mal acabas en Móstoles. Otro juez que estuvo de sustituto en el 5 y en algún otro central de instrucción es el juez Grande Marlaska. Cuando estuvo allí, una de sus decisiones fue archivar el JAC 42. ¿Dónde acabó Grande Marlaska? En el Supremo, nombrado por el Poder Judicial. Y esta capacidad que tiene el Poder Judicial, que insisto, es un órgano político nombrado por el Poder Político para premiar o castigar a los jueces. Si tú quieres hacer carrera en el Supremo, que siempre es más divertido que estar en Móstoles, pórtate bien, y si quieres volver a Móstoles, pórtate mal. Y esto ni siquiera se explica así, no hace falta decirlo, los jueces lo saben bien. Saben que la única posibilidad de llegar a determinados puestos es con el apoyo de un partido político. A ser posible, el que más vocales tiene en el Poder Judicial, que es desde hace muchos años el Partido Popular. Hay incluso una grabación muy famosa de Zaplana con Ignacio González, que es una grabación, a mí me parece extraordinaria. Tengo incluso la intención algún día, si tengo tiempo, de hacer un libro solo de esas grabaciones, pues son espectaculares. Es como lo de entrevista con un vampiro, 2 vampiros muy mayores hablando de sus cosas cuando nadie les oye. Pues aquí tenías a 2, vamos a llamarles corruptos, hablando de sus cosas cuando nadie les escuchaba. Pensaban que nadie les escuchaba porque fueron unas grabaciones que no eran telefónicas. Ya ningún político con las escamas que tienen estos 2 habla por teléfono estas cosas. Pero se reunían en hoteles, se reunían en el despacho de Ignacio González y no sabían que la Guardia Civil había conseguido colocar micrófonos allí y que les estaban grabando. Y en estas conversaciones sinceras, cuando nadie les escuchaba, o cuando pensaban que nadie les escuchaba,
González le dice a Zaplana esto tan divertido de que venga el juez titular y el sustituto lo mandamos a un teniente a escarbar cebollinos, ¿os acordáis? Bueno, pues trajeron al juez titular, estaba en Roma. Y al que estaba de sustituto no le mandaron a escarbar cebollinos, sino que le promocionaron a otra sala. Pero esas son las herramientas que usa el poder político. En esas grabaciones también, Zaplana le dice a González, o González a Zaplana, no recuerdo ya cuál de los dos, le dice, hablamos con Rafa y que lo arregle. ¿Y quién es Rafa? Un tal Rafael Catalá, el ministro de Justicia. Es permanente. La cantidad de veces que desde la prensa o en el diario.es, que sabéis que le dedicamos mucho tiempo a estos temas, que encontramos cómo meten la cuchara para nombrar, promocionar, castigar a los jueces díscolos, para cambiar un asunto de un tribunal a otro, para jugar con la competencia de quién le toca o quién no le toca, son enormes, numerosísimas. Y son procedimientos que en el fondo no son tan complicados, a que lo habéis entendido, no es tan complicado. Es tan sencillo como que, como digo en muchos artículos, cuando el PP le va mal un juicio, en vez de cambiar de abogado, cambia de juez. Y es tan así que la sentencia de la Gürtel, que celebramos como un auténtico éxito, en realidad es un milagro. Es un milagro que después de las enormes presiones, después de tanto Luis se fuerte, hacemos lo que podemos, y hacemos lo que podemos era esto, sacar a un juez, poner a otro, castigarlo, sacar al Garzón de la carrera judicial precisamente por las grabaciones de la Gürtel. Todas estas maniobras, a pesar de todas estas maniobras, hayan conseguido al final una sentencia condenatoria de la contundencia que tiene esta sentencia y de la gravedad que ha tenido, que ha provocado algo tan importante como una moción de censura y la caída de Mariano Rajoy. Es un milagro. Es tan milagroso que incluso al día siguiente se vio que era una victoria que no siempre se gana. Sabéis que después de esa sentencia tenía que decidir la Audiencia Nacional si la mujer de Bárcenas entraba o no entraba en prisión. Y no era una decisión matemática, no es si te caen tantos años en primera instancia, ya inmediatamente entras en prisión, a espera de sentencia firme, o no, tienes que esperar a que el Supremo diga en efecto culpable para entrar en prisión. Depende de criterios en teoría objetivos, pero en el fondo subjetivos, como el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas, la gravedad de la condena, un montón de asuntos. Pero había también un criterio político que estaba sobre la mesa, que es que Bárcenas le había dicho al PP que ojito con que su mujer entrara en prisión. Ojito con que su mujer entrara en prisión. Sabéis que Bárcenas ha tenido varios cambios de posición. Una temporada le dio por tirar de la manta, luego de repente le dio por tirar las querellas que había puesto contra el PP a la basura, puso una querella por la destrucción de sus discos duros y después dijo que la retiraba porque dijo dos excusas. Dijo que no tenía dinero para abogados, falso, y la otra era que quería ayudar a Rajoy a conseguir la presidencia, fue en la época del año sin gobierno, ¿no? Bárcenas, en el fondo lo que pasó es que alguien le diría pórtate bien y haremos lo que podemos. Y en efecto hicieron lo que pudieron, porque el mismo Poder Judicial, que como os digo está en decisiones muy grandes, como quiénes son los jueces que van al Supremo, pero también en cosas muy pequeñas, como en algunas cuestiones en teoría menores, como decidir si el juez que había hecho la sentencia de la Gürtel tenía que participar en el tribunal que decidiera sobre la entrada o no entrada en prisión de la mujer de Bárcenas. ¿Sabéis qué decidió? Que ese juez fuera. Que José Ricardo de Prada, que ha hecho una sentencia muy potente, fuera. Que viniese otro a decidir y la mujer de Bárcenas no entró en prisión. Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos. Estas son las cosas que contamos en el libro y que son importantes que se conozcan, porque se pueden hacer, son impunes, porque la gente no sabe cómo se hacen. Porque utilizan técnicas, mecanismos que no son tan sencillos de explicar muchas veces. Y que intentamos contar en el libro, donde también hablamos de muchos otros temas, con la convicción común de la importancia de la independencia. Chimo y yo tenemos muchas cosas en común. La fundamental es que los dos en nuestro trabajo somos muy conscientes de lo valioso que es ser independiente. Porque a su manera él es un poder, o forma parte de un poder del Estado, que es la justicia, y a la mía, que formo parte de un contrapoder oficioso del Estado, que es la prensa independiente y libre, necesitamos ser independientes. En el diario.es podemos publicar que Cifuentes tiene un máster regalado, que es del PP, y que Montón tiene otro máster regalado, aunque sea del PSOE, porque somos independientes. Y somos independientes gracias a personas como vosotros y vosotras, a los socios del diario.es, que no os hacéis una idea de lo importantísimos que sois para que podamos ejercer nuestro trabajo con libertad y para que podamos publicar la información sin tener miedo a las consecuencias siempre tenemos, ¿no? Sigo con Raquel Ejerique pendiente de una petición de cárcel de 5 años por publicar lo de Cifuentes, pendientes de
de una imputación que todavía no se ha archivado y que espero que se archive, pero que ya tarda bastante en estando activa. Y podemos hacer lo que hacemos porque estáis vosotros, porque los socios y las socias del diario.es nos permitís que nosotros no acabemos en Móstoles o en el Supremo en función de cómo nos llevemos con el poder, que podamos publicar las noticias que honestamente creemos que hay que publicar, independientemente de a quién afecten. Os quiero dar las gracias por apoyarnos y por acompañarnos en esta presentación y espero vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Damos ya paso. ¿Se puede encender las luces para ver a la gente? Sí. Vamos a dar paso a la palabra a estos socios maravillosos que estáis aquí. Entonces, si apagan los focos un poco para poder ver las manos que se alzan, sí, sería muy bueno. La primera que he visto aquí, este señor de aquí, de gafas, ¿usted? Sí. Hacedla con el micrófono porque estamos también en streaming y así la gente que lo ve desde fuera puede escuchar la pregunta. ¿Está conectado? No. ¿Sí? Sí. Yo quería hacer dos preguntas, una a cada uno. La primera, al juez Bosch, cuando antes ha hablado de corruptos o corruptores que van en Mercedes y que difícilmente se les alcance en bicicleta, creo que antes cuando ha citado a corruptos o corruptores que van en Mercedes y que difícilmente se les alcance, yo creo que todos tenemos en mente alguno, a todos se nos ha ocurrido pensar en alguno o algunos o algunas que están en esa tesitura y que llevan años y acciones y circunstancias en las que uno dice, pero bueno, ¿cómo sigue ahí? ¿Cómo no se le alcanza, ¿no? A mí hay uno que me llama poderosamente la atención y yo voy a preguntar por él. Y como siempre, las indiscretas son las respuestas, no las preguntas, ¿no? Yo voy a preguntar por uno que, a mi juicio, es el que ha nombrado o nominado y protegido a más corruptos y corruptores, que nos ha metido en una guerra, en fin, y que parece que anda perdonando vidas a todo el mundo, que es el señor Aznar. ¿El qué? El señor Aznar. Vale, no lo digo bien, está distorsionado la voz. Se repite. Pero hasta ahora se me ha oído lo que he dicho. Sí. Bueno, entonces yo quería preguntar exactamente, a su juicio, ¿algún día veremos a Aznar en el banquillo? ¿Hay elementos para que pensemos en ello o perdemos la esperanza? ¿Más preguntas? Bueno. Sí, vamos a y la otra pregunta ya... había otra pregunta y luego se responden dos. Pues entonces lanzo ya la segunda. Que tiene dos usted. Perdón, sí, tenía otra para Ignacio. Es un tema que no, ya sé que no toca hoy. Lo que pasa es que yo no me puedo resistir a la tentación de tener voces autorizadas para hacer preguntas que las que uno no encuentra respuesta. Y es con respecto a alguna explicación que nos pudieras dar sobre la encuesta de intención de voto, la cocina que se aplica, que no se aplica. ¿En qué consiste? ¿Qué nos perdemos? ¿Son reales los datos cuando Tezanos dice los pongo sobre la mesa según los cojo y son los que hay? ¿Alguien puede darnos algo de luz? Yo lo agradecería, honestamente. Te contesto sin problemas. Gracias, esas son las dos preguntas. No puedo adivinar el futuro del señor Aznar, no sé adivinar ni siquiera el mío, pues cómo voy a adivinar el de otros. No lo sé. Lo cierto es que es indiscutible que ha habido muchas personas del entorno de José María Aznar que han sido investigadas y hoy algunas están en prisión, ¿no? Me parece indiscutible que el señor Rato está en la cárcel, fue ministro de Aznar. Y claro, algunas cosas sí que pueden ser llamativas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bárcenas. Aznar vio armas de destrucción masiva en Bagdad. A decenas de miles de kilómetros. ¿Las vio? Él las dice que las vio. Y le apoyaban los mismos que creían que Elvis estaba vivo. Pero él dijo, no lo dude, hay armas de destrucción masiva en Irak, decía. Luego resulta que no veía, pero él las vio. Pero no vio lo que hacía Bárcenas en el despacho pared con el suyo. Es decir, nadie sabía nada de lo que del partido dicen que nadie sabía nada de lo que hacía Bárcenas, ¿no? Que si ha pasado algo, toda la culpa es del tesorero. Lo cierto es que la responsabilidad penal es individual, no es lo mismo que la responsabilidad política, que sí que puede ser por derivación, digamos. Uno responde políticamente, uno es culpable de lo que hace y puede ser responsable de los actos de otras personas y
para poder imputar y condenar a una persona tiene que haber pruebas de cargo suficientes. En Valencia, por ejemplo, una cosa que llamaba muchísimo la atención, que en Valencia, como saben, es que allí está imputado todo Dios. Allí está imputado y condenados expresidentes de la Generalitat, el gobierno autonómico, los presidentes de las 3 diputaciones provinciales, de los principales ayuntamientos de Valencia. Y mucha gente decía, qué raro que Zaplana, pues lo que usted está diciendo con Aznar, pero con Zaplana. Finalmente a Zaplana pues también le están saliendo procesos con índices de delito. No puedo saber en el futuro qué es lo que puede pasar, pero sí que mi impresión, dejando más allá el tema de Aznar, pero indirectamente es una reflexión general sobre si nuestro sistema institucional tiene capacidad, digamos, para perseguir a personas de la relevancia de Aznar, no estoy hablando del caso concreto de Aznar, la pregunta aquí es si hay personas que son más fuertes que el sistema. Esa es la cuestión. Es decir, si personas que han tenido cargos de relevancia en el mundo político, en el mundo económico, son más fuertes que el sistema. Y si el sistema, en el caso de que hubiera motivos, podría ir a por ellos y realmente hacerles pagar por lo que hayan hecho. La duda es si en nuestro país hay personas más fuertes que el sistema y yo creo que hay indicios sólidos de que eso puede estar pasando. Yo recuerdo una frase muy famosa de José María Aznar, que es cuando dijo aquello de vamos a barrer de las calles a los pequeños delincuentes con la ley en la mano. Claro, de los grandes delincuentes no dijo nada. Los pequeños barre con la escoba, símil efectivamente despreciativo, ¿no?, de determinadas personas, símil de aporafobia, que se llama, de odio a los pobres, pero con la ley en la mano encima, ¿no? Había que barrer a los pobres. Yo creo que esas concepciones son las que nos llevan a entender esto que digo en Twitter y que intento explicar en el libro, ¿no?, de que a veces tengo la sensación como juez de que las leyes atrapan a las pobres moscas y dejan pasar avispas y ovejorros. Nuestro sistema institucional está diseñado de esta manera. Claro, yo no puedo saber si el señor Aznar ha cometido delitos, pero sí que sé que nuestro sistema no está organizado para atrapar de verdad a los peces gordos cuando han cometido delitos. Y esto, pues efectivamente, a mí me parece inquietante. No puedo saber si algún día será investigado el señor Aznar, pero sí que creo que debemos tener la capacidad de tener un sistema de separación de poderes para que si cualquier personalidad relevante, como el señor Rato, por ejemplo, ha cometido delitos, pues para que esté en la cárcel. Ojalá seamos capaces de tener ese sistema institucional. Bueno, sobre lo del CIS, te contesto rápido. Lo que está argumentando Tezanos es que él no está haciendo cocina. Por entenderlo, publicó Piedras de Papel un artículo bastante interesante explicando los conceptos de una encuesta. Y aquí la clave es que en todo el mundo, no solo en España, el votante de derecha suele ocultar su voto, especialmente cuando gobierna la izquierda. Hay una pregunta en el CIS que es ¿usted qué votó? Y vale para saber si la gente te está mintiendo. ¿Usted qué votó? Significa que si de repente el resultado del recuerdo de voto no coincide con el voto real, es que alguien está mintiendo. En el recuerdo de voto, según el recuerdo de voto del CIS, de lo que contestaba la gente cuando le preguntabas, te salía que la gente recordaba haber votado más al PSOE que al PP, lo cual no ocurrió. Normalmente, la cocina que se aplica en estos casos es que si ha habido una desviación de un 15, de un 20%, del porcentaje que sea en el recuerdo de voto, eso luego se pondera en la estimación, para asignar a la gente que no te contesta, porque una encuesta no es tan sencillo como decir sumo los que me votan a uno, los que me votan a otro, ya está, ese es el resultado. Se tiene que corregir con este sistema que es la cocina que antes se hacía. ¿Qué hace Tezanos? Directamente asigna intención de voto directo más simpatía, que es lo que la gente dice que va a votar, y aquellos partidos que dice que simpatizan con ellos, para hacer un cálculo y no tiene en cuenta el recuerdo de voto. Hay algunos sociólogos, es verdad que Tezanos está en minoría, que argumentan que esa es la manera de hacerlo hoy en un momento tan convulso y tan complicado de recuerdo de voto y donde los votos cambian tan rápidamente. Hay otros que te dicen que no, que ese resultado no es realista, porque no es normal que de repente el histórico de votantes que recuerdan haber votado al PP se haya desvanecido. Yo personalmente creo que el resultado del CIS no sale, no va a salir, no vamos a tener unas elecciones y si se convocasen mañana no salía ese porcentaje. Pero también es cierto que si te vas a las tripas del CIS, a la intención directa de voto, sí que hay tendencias claras. Una de ellas, que el PP de Pablo Casado está bajando. Esa está clarísima.
Ahí el señor de rojo. Buenas noches a todos y sobre todo a ustedes por darnos una charla que... El señor de rojo. Así. Muy buenas noches a todos y sobre todo a ustedes por darnos una charla donde por lo menos nos dicen la verdad de lo que está ocurriendo. Eran dos preguntas. Una, después de todas las conversaciones que se han oído de la señora doña Finiquito, con esos pájaros y demás, ¿cuántos delitos o cuántas leyes han incumplido esta señora pasando a estos dos pájaros por el garaje para que no estuvieran registrados en el libro que tienen que estar registrados en los partidos y todas estas cosas más, ocultación a la justicia de esos hechos y demás? Y en este caso a mí me gustaría que algún fiscal, bueno, pues lo investigara por lo menos lo investigara, después de todo lo que ha caído y todo lo que está lloviendo. Y la otra pregunta, que ya no me acuerdo, ¿cuántas generaciones tienen que pasar o cuántos años tienen que pasar en este país? Yo estoy convencido de que yo no lo veré, por la edad que tengo y en fin. Pero ¿cuántas generaciones para que esta podredumbre se quite de esta sociedad? Porque los que vienen detrás tampoco se merecen esto, o sea, no se lo merecen. Y era eso lo que quería preguntar. Muchas gracias. Del tema de lo de las grabaciones que están saliendo de Cospedal con López del Hierro, su marido, y Villarejo, la presunta irregularidad, no me atrevo a decir delito, no es tanto que le pasen por el garaje, sino que Cospedal reconozca que tenía información de un delito, que era la revelación de secretos de un sumario, lo reconozca en una nota de prensa que difundió ayer entre los periódicos, y no lo comentase a la policía. Porque si a ti te llega eso, de que hay una filtración en un secreto de sumario y tal, lo lógico, según dicen algunos, es una información que he leído en la cadena SER, lo lógico sería denunciarlo. No denunciar, como hizo Cospedal, 15 días más tarde, que estaba habiendo escuchas ilegales ordenadas por la policía de Rubalcaba al Partido Popular, ¿os acordáis? Yo creo que ahí sí es posible que tenga alguna consecuencia. ¿Más preguntas? Sí. A ver, la señora de aquí. Levántese, por favor, ya sí. ¿Cuántas generaciones? No me atrevo a decir un cálculo. Yo espero que pocas. Sí, es más fácil. No, vamos a ver, yo sobre el tema del futuro. A mí me encanta, la cito siempre que puedo, una frase de Saint-Exupéry, que dice, el futuro no se puede adivinar, pero sí que se puede consentir. Si no sabemos qué pasará, pero claro, si nos cruzamos de brazos, si mientras las víctimas de la dictadura han estado bajo tierra, la mayoría de la sociedad no ha presionado, pues podemos estar así siglos y siglos. Eso es evidente, se puede consentir. No sabemos qué pasará si actuamos, pero si no actuamos sí que lo sabemos. Yo creo que lo fundamental es que haya cambios. Yo, por ejemplo, igual he sido demasiado pesimista, ¿no?, en mi intervención inicial, no quiero serlo tanto. Yo creo que el sistema judicial, con todas las carencias que tenga, por ejemplo, en materia de violencia machista, que hace falta mucha más formación en perspectiva de género, en las cúpulas tenemos insuficiencias, pero la base del sistema judicial, las trincheras de la justicia, realmente no han funcionado mal. La sociedad, en estos últimos años, si hay cerca de 2.000 imputados por corrupción, es porque hay centenares de jueces que, con independencia de su ideología, de sus sensibilidades, están haciendo un gran esfuerzo con pocos medios. Si se ha devuelto el dinero de las cláusulas suelo, si hay jueces que han planteado el problema del impuesto de las hipotecas, si se han paralizado gran parte de los desahucios hipotecarios, es porque muchos jueces de base, de todas las sensibilidades ideológicas, han actuado y han llevado el problema a la jurisdicción europea. Si hay más sensibilidad con el tema de la corrupción, es porque la ciudadanía está reaccionando. Por eso yo creo que hay cambios, pero hay que empujar más todavía. Hace 10 o 20 años sería impensable que un exministro de Economía, expresidente del FMI, expresidente de uno de los principales bancos del país, estuviera en la cárcel. Que el tesorero del partido más votado del país estuviera en la cárcel. Que varios presidentes autonómicos estén en la cárcel. Pues yo creo que se puede ir más allá, pero creo que hemos de saber detectar los problemas para ver hacia dónde tienen que ir los cambios.
¿Cuántas generaciones? Pues dependerá de que consintamos o de que no consintamos la situación actual. Yo he estado destinado en muchas demarcaciones judiciales. Más o menos siempre he sabido mis compañeras y compañeros a qué partido político votan, cuáles son sus simpatías. Os aseguro que podéis estar tranquilos. Nunca he visto que un juez de base, aprobado por la oposición, que no le debe su cargo a nadie, deje de perseguir a un alcalde corrupto del partido al que han votado. Vamos, sería absurdo, de verdad, os aseguro. Creeros lo que os digo, no tengo la más mínima duda, sería absurdo que un juez, por ser de derechas, de izquierda o de centro, permita que haya un alcalde corrupto porque ha votado ese partido. Eso no pasa, de verdad que eso no pasa. El problema no es un problema de ideología, sino de parcialidad, que es algo diferente. Y uno pierde la parcialidad cuando es colocado para un cargo por una fuerza política, porque el que toma a dar se obliga. Y cuando un partido coloca a alguien en un espacio judicial relevante, sabe que el esfuerzo que hace probablemente o potencialmente ese favor se le puede devolver. Y ahí el problema no es la ideología del juez, sino las conexiones directas con una fuerza política. El problema es que para llegar a un tribunal como el Tribunal Supremo, por ejemplo, todo el mundo en la carrera judicial lo sabe perfectamente, que puede ser el mejor juez o la mejor jueza del país, pero no vas a llegar al Tribunal Supremo, a no ser que cuentes con conexiones políticas. No significa que los que estén ahí sean malos jueces, sino que el sistema no favorece que lleguen los mejores, que es algo muy diferente. Acabo este apunte para decir lo que estamos consintiendo. Qué bonito sería en un momento que hay tanto jaleo en Cataluña, que hay tantas repercusiones internacionales, pues que tribunales como el Supremo o el Tribunal Constitucional tuvieran una apariencia de neutralidad y de credibilidad y no estuvieran siendo cuestionados en Europa como están siendo cuestionados. El Tribunal Constitucional, os cuento cómo se nombra, porque estas cosas, algunos medios inciden en ello, he leído crónicas y artículos en el diario.es, pero no son conocidos generalmente, y estas cosas tienen que ser conocidas y en el libro las desarrollamos, ¿no? Hace poco se eligieron 4 magistrados del Tribunal Constitucional, tribunal clave en la vida política del país. Qué bonito sería, ¿verdad?, que ahí llegaran los mejores. ¿Cómo se eligieron estos magistrados? Lo vi en directo porque conocía a gente que se presentaba y a gente que decidía las dos cosas, ¿no? Estos magistrados tenían que ser nombrados por el Senado a propuesta de los parlamentos autonómicos, que en teoría tenían que proponer a los mejores. Pues bien, antes de que los parlamentos propusieran a los mejores, antes de que se diera el pistoletazo de salida, se reunieron los dirigentes de los 2 principales partidos del país. Y dijeron, 2 para ti, 2 para mí. Otro día quedamos y nos pasamos los nombres por ver si vetamos o no vetamos. No vetamos, 2 partidos para mí. Total, que cuando los parlamentos autonómicos hicieron sus propuestas, todos los medios habían publicado quiénes iban a ser los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero claro, la ley es la ley, con lo cual los parlamentos autonómicos propusieron decenas de magistrados, los que consideran los mejores. Los magistrados fueron a Madrid, pagados por toda la sociedad, con dietas, transporte. Allí hicieron un examen, todo un paripé intensísimo, como podéis ver. Una burla a la ciudadanía, porque si ya se sabía quiénes iban a ser elegidos. Después del paripé, el Senado, con la imposición de los partidos políticos que ya enviaron los correos electrónicos a los parlamentos autonómicos para decir a quién tenían que proponer. Algunos parlamentos autonómicos fueron obedientes, otros no obedecieron. Por eso yo he visto esos correos. Yo he visto esos correos que decían, tenéis que obligatoriamente que proponer a estos, porque ya está decidido quiénes van a ser. Esto es un engaño a la ciudadanía y no garantiza ni que entren las mejores personas, ni tampoco garantiza esa imagen de neutralidad que deben tener nuestras instituciones judiciales. Y claro, luego pasa lo que pasa. Pues que en Cataluña el problema es complejísimo, como explicamos en el libro, pero no tenemos un árbitro que tenga la credibilidad de todas las partes del conflicto y que pueda resolver salomónicamente este problema, como sí que el Tribunal Supremo de Canadá, porque allí no tienen corte constitucional, decidió el problema del Quebec con una decisión que fue aceptada por todas las partes del conflicto, porque el tribunal tenía credibilidad. Aquí el Tribunal Constitucional pues está cuestionado, igual que el Tribunal Supremo está cuestionado desde Europa. Si seguimos consintiendo esto, pues por los siglos de los siglos seguiremos igual. Ojalá la sociedad presione en la línea de no consentir ni esa corrupción sistémica ni ese descrédito de nuestras instituciones judiciales. Señora. Soy Marsan. No se oye bien este micrófono. Soy Marsan, soy politóloga y abogada. Lo primero que corresponde es felicitar a Blanca Rosa, por la iniciativa que ha tenido, obviamente era necesario, por la selección de los coautores
Solamente te ha faltado una cuestión y es también que participase un abogado, abogada, que somos los que sufrimos las sentencias de los jueces. Bueno, he tenido el placer de leer el libro hace ya más de un mes y he encontrado respuestas satisfactorias a varias cuestiones candentes en la justicia. Pero me ha faltado alguna. ¿Cuál me ha faltado? Pues me ha faltado el tema de los aforamientos, del corporativismo, de la prevaricación judicial y también de si se han solicitado suficientes indemnizaciones al amparo del 121 de la Constitución por mal funcionamiento de la justicia. Solamente voy a hacer ya, sé que os habéis enterado de cuáles son estas cuestiones, solamente dos sugerencias. Es necesario que periodistas y jueces más colaboren para poder modificar todo el sistema que tenemos, lamentable en ciertos aspectos. Dos, es necesario también que la ciudadanía no tenga ese temor a plantear una queja o una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial. En mi persona yo he denunciado a un juez por prevaricación, pese a que todos mis compañeros me decían, ¿qué se te ocurre ni hablar? ¿Qué vas a hacer? No sabes lo que te puede pasar. Y entonces, bueno, esta mentalidad hay que cambiarla. Entonces, estas dos sugerencias, que la población cambie un poco la actitud temerosa y pudorosa que tiene para enfrentarse a los jueces y también que los periodistas y los jueces colaboréis un poco más para poder cambiar el sistema. Gracias. 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 Por ahí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por vuestra intervención. Mi pregunta está dirigida al juez Bosch. Mi pregunta está dirigida al juez Bosch y sería una cuestión técnica sobre los procedimientos judiciales españoles, si existe el juicio, podríamos decir, en ausencia o en rebeldía. Estoy pensando en los políticos catalanes que están en el extranjero, que no van a ser aparentemente juzgados en este momento. No sé si en algún momento, usted espero que me lo aclare y que también me haga una respuesta crítica de si lo que exista en los procedimientos judiciales españoles, lo que sea, es correcto o no, en su opinión. No sé, entendido, ¿en qué procedimientos judiciales? ¿En todos, en general? Sí, es posible juzgar en ausencia a... En ausencia solamente, sí, eso está claro. Sí, no. Pues sí que lo aclaro, ya es una respuesta brevísima. La legislación española solo permite juzgar en ausencia si ha sido notificado en algunos tipos de procedimientos donde las penas son más bajas. A partir de determinadas penas, como el caso catalán, es imposible juzgar en ausencia y esto es lo que provocará que puedan ser juzgados los que sí que están presentes, pero no puedan ser juzgados los que están ausentes, con lo cual esto efectivamente genera riesgos, como por ejemplo que ahora haya posibles condenas por un tribunal determinado, pero que igual dentro de 2, 3, 4 años, hipotéticamente, puedan volver a España Puigdemont y los otros dirigentes independentistas que están fuera y sean juzgados por otro tribunal, quizás con criterios distintos, efectivamente. Es decir, el sistema no garantiza que haya un juicio de conjunto, porque claro, la alternativa sería que si no vuelven nunca a España no habría nunca juicio. Entonces, si fuera para penas más pequeñas, con una notificación suficiente, aunque no comparezcan, se puede permitir, si hay penas más bajas, el juicio en ausencia del acusado. En el caso del proceso, evidentemente, las penas son altísimas y no se les puede juzgar de ninguna manera en ausencia. Se juzgará solamente a los que están presentes. El que había levantado antes ahí el señor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Caraballo y represento pues, también a una plataforma independiente que luchamos por los derechos de las personas afectadas por los bebés robados. Por los bebés robados. Sí.
Entonces creo que es un tema conocido suficientemente. Hace unos días hemos tenido la sentencia de Eduardo Vela, entonces me gustaría que Joaquín nos pudiera hacer una valoración de qué le parece esta sentencia, si es posible, y luego, si es posible también, que le mande pues, un mensaje a estas víctimas que estamos luchando porque las cosas vayan de otra manera, que nos estamos moviendo en las más altas esferas del Estado, que estamos encontrando evidentemente todas estas problemáticas que planteáis. No puedo estar más de acuerdo con el planteamiento que hacéis. Y luego, por otra parte, pues decirle también a Ignacio que, hombre, desde el diario.es nos interesaría mucho que no dejarais de seguirnos y que, sobre todo, no nos quedemos con el morbo del caso de la persona que... Hay un trabajo que se está haciendo por parte de muchas personas con las instituciones y sería muy bueno que sacarais a prensa cómo se están desarrollando esos acontecimientos, porque es lo que se desconoce y eso nos daría pie a conocer cómo están los entresijos de lo que en este momento funciona mal en este país. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, el tema de la sentencia de la Audiencia de Madrid creo que tiene aspectos criticables. Pero bueno, creo que para eso está el sistema de recursos. Creo que la sentencia debe ser respetada y en fase de recurso veremos qué es lo que considera el Tribunal Supremo. Como elemento positivo, creo que hace una valoración de la prueba que me parece convincente, en el sentido de que considera que el acusado sí que es responsable del robo de bebé en este caso concreto, a partir de que fue quien practicó la inscripción registral, a partir de las declaraciones de testigos y de todas las otras pruebas concurrentes, pero que era el elemento más discutible, y es discutible porque ya otra sección de la Audiencia de Madrid también partió de otro criterio interpretativo distinto, es el tema de la prescripción. Yo creo que es el elemento más discutible de la sentencia, precisamente porque la falsedad documental, hasta que no se resuelva, y en este caso la denunciante, se restablezca la verdad de lo que ocurrió y se repare esta situación, es un delito de carácter permanente, como también lo puede ser la desaparición forzada, y mi impresión como jurista es que esto debe llevar a otra interpretación de la prescripción, porque en otro caso dejaríamos desamparadas a las víctimas, y creo que probablemente la parte más discutible es aquella de que el cómputo de la prescripción debe contar a partir de los 18 años, porque ya se podían ejercer esas acciones. Yo creo que es una ficción jurídica. Si alguien puede ejercer la acción porque es mayor de edad, pero no conoce la situación, ¿cómo va a poder ejercer esas acciones e interrumpir la prescripción? Yo creo que esa ficción jurídica es la parte más frágil de la sentencia, y también tengo curiosidad e interés por ver el Tribunal Supremo si comparte ese criterio sobre prescripción, que a mí me parece dudoso. Aquí. Bueno, ¿se me oye bien? Bueno, pues muchas gracias al magistrado por estar aquí y a Ignacio Escolar, ¿no? y a todo el equipo del diario.es, que yo sé que tienes un gran equipo detrás, por organizar este tipo de eventos. Y bueno, yo compré el libro en la primera presentación. Y no lo he terminado, no he hecho todos los deberes, pero hay una cosa del libro que me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido, pero con la que coincido totalmente, y es que se afirma que si hay tanta corrupción en este país es porque y se consiente que políticos de los que se sabe ya con bastante claridad y certeza que son corruptos, se les sigue votando, se les sigue revalidando las urnas, ¿no? Y literalmente decís que el electorado español es bastante corrupto. Literalmente, no me estoy inventando nada. Eso a mí me abre una puerta de desesperanza, no me inspira grande esperanza en el futuro, porque creo que todavía seguimos, ¿no?, sufriendo el sistema de redes clientelares que estableció el franquismo. Un sistema de miedo, un sistema de conexiones, de prebendas, y veo que eso, bueno, pues de alguna manera está extendido en el establishment, ¿no?, y en las esferas del poder, sea del poder institucional,
aunque sea de la enseñanza o de la sanidad, de la judicatura. Entonces, a mí realmente es un tema que me preocupa, por lo que, como muy bien has dicho, en el por qué fracasan las naciones, ¿no? Porque efectivamente si falta democracia en el país, pues es muy posible, es muy difícil que no podamos controlar la justicia y el funcionamiento de la política. Y por otro lado, hay un tema que me preocupa muchísimo, es la pederastia clerical. ¿Cómo es posible que la pederastia no clerical sufra sus condenas y sea juzgada, y mientras que cuando forma parte de la Iglesia, pues en muchos casos sea juzgada por tribunales extranjeros? Y digo extranjeros porque los tribunales de la Iglesia Católica dependen del Vaticano, que hasta donde yo sé es un país extranjero, y en un país como el nuestro, que en teoría somos aconfesionales. Entonces, ahora, en estos días, parece que está habiendo un cambio de cromos. No me entierras al dictador en la Almudena, y bueno, pues las inmatriculaciones las revisamos. Entonces, ¿hasta qué punto ahora no vamos a tener esa oportunidad de renovar el concordato de la Santa Sede, simplemente porque el dictador no sea enterrado en la Catedral de la Almudena? Bueno, yo sobre la primera cuestión, claro, el tema de pederastia, yo creo que esto es una cuestión de tribunales ordinarios. El derecho canónico regula lo que regula, pero el derecho penal español prevalece. Sobre el tema de la corrupción, que he dado algunas pinceladas, pero por concretar un poco más, a mí lo que me parece un gran error es pensar que esto es más pequeño de lo que es. Tenemos una corrupción que está instalada en todas las administraciones, en la municipal, en la provincial, en la autonómica, en la estatal, en la que han caído los principales partidos políticos que han tenido la responsabilidad de gobernar. Si nos fijamos, los países que han gobernado mucho tiempo, casi todos están manchados, ¿no?, con problemas de corrupción, en prácticamente todos los territorios del país, en Valencia o en Madrid, Cataluña o en Baleares, en Andalucía o en Galicia. Yo no digo que todos los políticos sean corruptos, ni tampoco la mitad. Creo que la mayoría de los políticos son personas honestas, que desde su ideología intentan mejorar la situación del país. Pero basta que haya una minoría muy amplia, yo creo que es una minoría, pero muy amplia. No sé si no me atreveré a decir si es el 20 o el 30, pero una minoría amplia, bien situada en sectores estratégicos decisivos, esto cortocircuita todo el sistema. Y esto es lo que está pasando. ¿Y de dónde viene esto? Pues yo tengo una teoría que no desarrollo demasiado, pero en algún momento igual la desarrollaré. Yo tengo una hipótesis, que apenas he hablado de ella, pero me atrevo a lanzarla así, aquí. Que parte de algo que me llamó la atención y que comparto, es un artículo de un periodista que no es un antisistema, ¿no? El subdirector del periódico de Cataluña, ¿no? Pues este analizaba el caso de Convergencia, el caso catalán, pero lo extrapolaba, lo extrapolaba todo, ¿no? Y decía que esto viene de muy antiguo, que esto venía del franquismo realmente, ¿no? Él decía que, y ponía el ejemplo de la escopeta nacional de Berlanga, y el caso de que un empresario catalán, por cierto, va a la cacería allí para intentar tener el monopolio de todos los porteros automáticos del país con el ministro. Digo, esto, claro, es que el franquismo era la corrupción institucionalizada desde su nacimiento. Allí no había separación de poderes de nada. Allí no había control de nada. Vamos, en la dictadura los cabros del franquismo hacían lo que les daba la gana y nadie les podía condenar. Eran impunes absolutamente. Y esto es lo que llegó a la democracia, lo que explicaba Berlanga en la escopeta nacional. ¿Y qué hicieron las fuerzas políticas democráticas después de la transición? Porque de la transición vienen muchos problemas. Yo sé que en la transición se hicieron cosas mejores y peores. Ni soy de los que mitifican la transición, ni son los que creen que se debe demonizarla, sobre todo a las fuerzas democráticas que hicieron lo que pudieron con un posfranquismo que era el que dirigió y pilotó la transición con el ejército, la policía y todo lo que tenía a su favor. Que pudo hacer una oposición democrática diezmada, con sus dirigentes fusilados, exiliados y encerrados en las cárceles. Pues hizo lo que pudo. Pero, claro, después de la causa vienen los efectos. ¿Qué sistema diseñó la transición? Pues un sistema de élites que lo pactaron casi todo entre cuatro, sin apenas participación democrática, con partidos políticos muy jerarquizados
que lo controlaban todo desde arriba, con listas cerradas y bloqueadas, en el que la corrupción pues, campó fácilmente a sus anchas. Porque las fuerzas políticas democráticas, en lugar de romper con las prácticas del franquismo, en gran parte lo que hicieron fue acabar aprovechándose de ellas. O sea que los mecanismos de corrupción, en gran parte, tuvieron continuidades. La democracia tuvo discontinuidades con la dictadura, pero también hubo continuidades. Yo recuerdo una cosa que siempre me impresionó mucho, estaba en la facultad, no sé si os acordaréis de Roldán, el exdirector general de la Guardia Civil, ¿no? Cuando aquella fuga que se fue a Laos y al final resulta que estaba... A mí me encanta la película esta, El hombre de las mil caras. No hablo desde una perspectiva cinematográfica, me guardo mi opinión. Pero claro, la política, perdón, la historia la recuerdo porque yo estaba en la facultad y recuerdo aquella entrevista en El Mundo, yo la leí en El Mundo, ¿no? Y en la película sale la entrevista, ¿no? Y la recordé, la había olvidado, la recordé. Y sale Roldán diciendo, yo no sé por qué van a por mí cuando yo he hecho lo que hacían todos. ¿Y por qué han venido a por mí? El hombre, claro, estaba escandalizado con toda la razón. Dijo, joder, todos hacían lo mismo y van a por mí. Bueno, pues porque en aquel momento tocaba ir a por Roldán, por las razones que sea. El hombre no fue lo bastante prudente, salió un calzoncillo, recordáis el interview y aquel se salió un poco de la raya, digamos, y fueron a por él. Pero en realidad lo que dice Roldán es que había dinámicas que, como hablaba de la punta del iceberg, pues se cogía quien se cogía, y esto pues con la democracia ha ido a más, a más y a más. Pero esto no se arregla poniendo tiritas cuando la hemorragia es impresionante. Aquí hay que operar, como decía Martín Pallín, hay que extirpar si hace falta, ¿no? Y por tanto, efectivamente, yo creo que ahí viene una continuidad sistémica desde muy lejos, y esto las principales fuerzas políticas no han querido romper con prácticas que están muy instaladas en el conjunto de la sociedad, aunque no las haga la mayoría, da lo mismo. Basta que sea una minoría cualificada para que el sistema quede impregnado de conexiones con la corrupción. A ver, vamos a hacer las 3 últimas preguntas que yo ya tenía memorizadas, que es la chica está de suéter blanco, luego el señor de rojo y luego aquí. Y se acabó porque no hay más tiempo. Pero, por favor, que seáis breves. Sí, lo vamos a intentar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a vosotros por la cercanía y porque podamos, digamos, la ciudadanía tener un contacto directo con referentes. Yo tengo 18 años, soy estudiante de primero de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, voy a intentar ser breve porque, claro, hay mucha gente que quiere preguntar. Mi pregunta es sobre la ley de la amnistía que se hizo en la transición sobre el régimen de Franco y el principio de irretroactividad de las leyes que se está aplicando para no juzgar este tipo de delitos. Entonces, mi pregunta es cómo se puede desbloquear la situación del sistema institucional que se ha instalado desde la transición, porque ya han pasado 40 años, creo que es momento de que las heridas que nunca se cerraron se cierren de verdad, al menos los que las tienen, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para desbloquear ese bloqueo que hay institucional por la ley de la amnistía y por el principio de retroactividad de las leyes que se aplican en este caso? Muchas gracias. Hacemos las preguntas todas juntas. Hacemos las preguntas, sí. Ya acabamos, sí. El señor de rojo, el señor de rojo. Sí. Infiero por la presentación que habéis hecho que en la Constitución no están definidos los mecanismos infiero, perdón, por la presentación que habéis hecho que en la Constitución no están definidos los mecanismos por los cuales funciona el Consejo del Poder Judicial, la Audiencia Nacional, etcétera, etcétera. Que eso se han ido desarrollando posteriormente o se han ido ajustando lo que existía hasta entonces. Entonces, a efectos de fundamentar uno de los pilares de la democracia, que es el sistema judicial, ¿veis factible un pacto de Estado junto con la judicatura, o sea, con el grupo del sistema judicial, que intente poner o llevar en el camino que funciona relativamente bien en muchos países? ¿Veis factible un pacto de Estado? Y ahora es donde meto un poco el punto. Con 2 partidos mayoritarios que durante 40 años o 30 años no han mejorado sensiblemente esto. Y también, en el otro lado, con un sistema judicial que, en la opinión de muchos, no es representativo del sistema popular, del sistema de votación en España. En mi opinión, con perdón,
el sistema judicial está escorado hacia un lado, y no digo a cuál. Sí. La última aquí y ya. Muy brevemente, en el secuestro de la justicia, ¿cuál ha sido y cuál es el papel de la Fiscalía? Pues contestamos a las tres. Sobre la ley de amnistía, hay mucha jurisprudencia internacional que dice que un Parlamento no puede aprobar una ley de punto final que perdone crímenes contra la humanidad. De hecho, ha habido, desde Naciones Unidas, ha habido quien ha dicho a España que debía cambiar esa ley, porque esa ley no es suficiente para perdonar crímenes contra la humanidad, que los crímenes contra la humanidad no los puede perdonar nadie y no prescriben. A pesar de eso, no ha habido ni mayorías parlamentarias ni voluntad judicial de intentar entrar en este asunto, y el breve intento que hubo por parte de Baltasar Garzón acabó, como sabéis, con un procesamiento por prevaricación por haber abierto esa causa contra los crímenes del franquismo, argumentando que no podían estar prescritos porque no se pueden perdonar. Lamentablemente es una cuestión de voluntad política en mayorías parlamentarias y no las hay. Ojalá las hubiera, porque creo que es una cuestión de justicia, que estamos debatiendo si se le retira la medalla pensionada a Billy el Niño y no si se le juzga, es un fracaso democrático. Sobre todo porque en otros países latinoamericanos que han tenido problemas similares, no hablo ya de los años 50 y los juicios de Nuremberg, recientemente sí que han podido juzgar a sus genocidas, a sus torturadores, a aquellos que cometieron crímenes contra la humanidad. Luego, sobre el asunto de que viene en la justicia, que viene en la Constitución sobre la elección del CGPJ. Es bastante ambiguo, tan ambiguo que ha valido para todo. En principio es a través de los jueces y los poderes políticos, pero no se desarrolla en qué porcentajes, y eso ha permitido cambiar mediante la legislación, no la Constitución, sino las leyes que regulan el Poder Judicial, cómo se escoge a esos jueces, a esos vocales del CGPJ que a su vez escogen a los jueces. La composición, el nombramiento es tan ambiguo que no haría falta al mismo tiempo una reforma de la Constitución para volver a un sistema distinto. Y es verdad, como dices, que dentro de la judicatura la mayoría de los jueces son conservadores, no solo en España, pasa también fuera, tiene que ver con el tipo de formación necesaria, tiene que ver también con qué familias se pueden permitir normalmente tener a un chico estudiando en una posición de futuro incierto durante un montón de años. Eso lleva a que sea un extracto social conservador en muchas ocasiones, pero yo personalmente, y Chimo se lo he escuchado muchas veces y está de acuerdo conmigo, yo prefiero una justicia independiente y conservadora que politizada, sea de quien sea la mayoría en el momento en el que sea, porque será más confiable probablemente. Y luego la última pregunta era... La Fiscalía, pues es otro de los problemas que tenemos en España, que es que la Fiscalía en España tampoco es exactamente independiente. El fiscal general del Estado es nombrado a dedo por el gobierno de turno. En teoría, ese fiscal general del Estado después es autónomo y no tiene que responder ante el gobierno y puede actuar de manera jerárquica dando instrucciones a absolutamente todos los fiscales. En la práctica lo que ocurre es que cuando gobierna la derecha eso se hace y cuando gobierna la izquierda no se atreven, básicamente, por hacerlo corto. Entonces, la derecha sí da instrucciones, pero en detalles muy pequeños, como por ejemplo, si había que investigar a un cargo de justicia del Ministerio de Justicia en la Fiscalía Medioambiental de Madrid, una información que publicamos, y la izquierda pues, está viendo que procesan por rebelión. Es evidente que no hubo rebelión, que hubo muchos delitos en la cuestión catalana, el más claro, desobediencia grave a la autoridad, que confiesan los propios dirigentes independentistas, el más dudoso, pero probablemente también malversación de fondos públicos, gastar dinero de todos en un referéndum que estaba declarado ilegal y que no se podía financiar con dinero público, pero yo rebelión no lo veo por ningún sitio, tampoco lo ven un montón de juristas, tampoco lo ve probablemente la fiscal general del Estado, pero dudo que vaya a cambiar ese criterio. Dudo mucho que vaya a cambiar ese criterio por miedo al qué dirán, aunque podría hacerlo. En España, es otra de las rarezas, hablamos de ello en el libro, no en la conferencia, es que tenemos acusación popular, que es que cualquier ciudadano en determinados asuntos puede ir al juzgado a acusar. Se hizo precisamente porque como la Fiscalía dependía del rey y no era independiente, era una manera de justicia popular, de garantizar que en algunos delitos donde no había una víctima clara, que la víctima éramos todos, la corrupción es el caso más claro, no fuesen impunes si el fiscal, es decir, si el gobierno, en tiempos donde era todavía menos independiente la Fiscalía, miraba hacia otro lado. A mí no me parece mal
replantearse la acusación popular siempre y cuando a la Fiscalía se le dote de muchísima más independencia de la que tiene hoy. Sobre la Fiscalía, creo que es un síntoma más, ¿no?, de la quiebra de nuestro sistema institucional, pero es que si nos fijamos llega hasta las figuras que menos poder real tienen, pero con más capacidad de ser críticos con el poder. Por ejemplo, el defensor del pueblo, que casi es una figura casi simbólica, más allá del recurso de inconstitucionalidad, es cuando ya no te queda nada, el último pataleo para que alguien diga algo por ti, pues ni siquiera eso las fuerzas políticas han dejado que estén ahí figuras de carácter imparcial. Defensor del pueblo actual, el señor Marugán, destacado dirigente socialista; la anterior, Soledad Becerril, destacada dirigente del Partido Popular; la anterior, Enrique Mújica, destacado dirigente del PSOE; la anterior también del Partido Popular. Y no digo que estos sean malas personas o que no sean capaces, sino, hombre, ni para el último pataleo hay en todo el país una sola persona con apariencia de independencia e imparcialidad. Es que ni siquiera para eso. Ni siquiera el poder político permite que se le rechiste y que se le cuestione desde una institución que es prácticamente meramente simbólica. Con la Fiscalía más, porque la Fiscalía tiene muchísimo más poder y es decisiva en muchos ámbitos. Creo que la reforma debe ser estructural y en la Fiscalía debería llevar a ir hacia uno de los dos sistemas posibles que existen en Europa. Un sistema es el italiano, que tenía que ser el padre o la madre del sistema español, pero que finalmente ha ido degenerando, que es que hay un Consejo General, un Consiglio Superiore de la Magistratura, que forman tanto jueces como fiscales, que son de la misma carrera, y ellos son los que sí que son un organismo imparcial de verdad, no como en España, los que eligen al fiscal general. Ahí no intervienen los políticos. Y el otro sistema es el llamado fiscal parlamentario, que se nombra por mayorías cualificadas, muy amplias, por periodos que no coincidan con el periodo de los partidos, de las legislaturas, con unos criterios de excelencia, de premisas previas, lo bastante amplios para que no se pueda nombrar a quien se quiera. Es normal que haya un fiscal general, se produzca una moción de censura y enseguida el nuevo gobierno nombra otro fiscal general. Si cada año hay una moción de censura, cada año vamos a estar nombrando un fiscal general. Tendría que ser por periodos de 7, 8 años, por periodos mayores, para que no haya una coincidencia con el poder político y fuera un producto de un amplio consenso entre quienes son los representantes de la voluntad popular y que no pase lo que está pasando ahora. Pues que hablan el señor González y el señor Zaplana, le dicen a Rafa hay que decirle que nombre a Moix fiscal anticorrupción, y casualidades de la vida, Rafa nombra o consigue que nombren al señor Moix. Esto no es edificante y hay que ir a otro modelo de la Fiscalía que no quiebre esa apariencia de neutralidad. Sobre el pacto posible constitucional, pues no lo sé, ojalá sea posible. Yo hace años esto lo veía muy complicado, pero creo que la sociedad sobre todo ha reaccionado y esto está provocando cambios de cierta relevancia. Si la sociedad sigue exigiendo, sigue planteando propuestas alternativas a la sociedad que tenemos, iremos hacia ahí, hacia el nuevo pacto social. Sé que hay resistencias, nadie quiere perder sus privilegios sin ofrecer resistencia, pero ahí debe estar el empuje de la sociedad. Y la última cuestión sobre la ley de amnistía, estaba buscándola porque no la tenía aquí a mano, y es que se habla mucho, pero la sociedad sabe poco lo que dice la ley de amnistía. Os voy a decir lo que perdona la ley de amnistía. Perdona todos los delitos de rebelión y sedición, muy famosos en esta parte del mundo en estos momentos, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, es decir, el golpe de Estado, las detenciones ilegales, las desapariciones forzadas, los robos de bebés, las torturas, las agresiones, etcétera, etcétera. Esto perdona la ley de amnistía. También los delitos y faltas que podrían haber cometido autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo ocasión de la investigación y persecución de los actos previstos en esta ley, y los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas, las torturas, hablando claro y raso, las torturas. Esto lo perdona la ley de amnistía. Esto tiene que estar vigente en nuestro país, de verdad. Esto es derecho vigente, tan vigente que fue uno de los puntales centrales del Tribunal Supremo para considerar que la investigación que inició Baltasar Garzón por los delitos de la dictadura no podía seguir adelante, porque estaba vigente, decía el Tribunal Supremo. Yo creo que es discutible que la ley está vigente, pero los principales tribunales del país están diciendo que esto está vigente a pesar de los tratados internacionales suscritos por España y de que la ONU continuamente nos está requiriendo para que deroguemos la ley. Yo creo que la ley debe derogarse. Yo sé que es complicado porque es una de las piedras angulares de la transición y del pacto, pero ya no estamos en la transición.
Ya no está la amenaza de un golpe como el 23F. Me parece que nuestra sociedad democrática es lo bastante madura para no consentir que esto que acabo de leer continúe estando vigente. Porque lo peor es que con una ley de este tipo continuamos manteniendo situaciones antidemocráticas como la de las fosas, como esas continuidades que decía del franquismo, con esas resistencias a acabar con ese cordón umbilical que en algunas partes sigue existiendo con la dictadura. Por tanto, una de las pocas posibilidades de que los jueces de instrucción de este país vuelvan a abrir causas contra los crímenes del franquismo es que se derogue la ley de amnistía. Y, por tanto, incluso aunque haya dificultades por razones de edad, por razones biológicas, de que haya criminales vivos, aunque no tanto en la última etapa del franquismo, recordemos los casos de Billy el Niño y otros supuestos así, me parece que por pura higiene democrática y por pura responsabilidad histórica, la ley de amnistía debería derogarse de una vez.